Hola, mis estrellas hermosas. Este video es todo para ti, para cada mujer que ama sentirse viva, deseada, libre y dueña de su propia historia. Aquí hablamos de amor, de descubrimiento, de sensaciones que no caben en palabras. Historias que hacen latir el corazón más rápido, que calientan el alma y nos recuerdan que nunca es tarde para sentir algo nuevo. Así que, respira profundo. Ponte cómoda ahí donde estás y permítete sumergirte en esta historia hecha con todo el cariño para tocar lo más bonito que llevas dentro. Ella tiene 45 años, una mujer con presencia, empresaria exitosa, determinada, independiente, de esas que resuelven todo en el trabajo con solo una mirada. Pero en lo personal, las certezas empezaban a desvanecerse. El matrimonio, casi solo en el papel, y el divorcio, era solo cuestión de tiempo. Fue en ese vacío que decidió hacer algo por sí misma. Algo sencillo. Contrató a una entrenadora personal. Quería cuidar su cuerpo, su energía, su autoestima, que andaba perdida entre fechas de entrega, metas y silencios. Lo que no imaginaba era que quien terminaría transformada por completo sería su alma. Esa mañana parecía igual a todas las demás, pero algo en el aire estaba distinto. Mientras acomodaba una copa de vino olvidada sobre la barra, un rastro de una noche solitaria, se vio reflejada en la ventana y se preguntó: ¿en qué momento me dejé a un lado? Decidida a cambiar, agendó su primera sesión con la entrenadora. Esperaba encontrarse con alguien técnico, directo, solo una tarea más que tachar de la lista. Pero cuando sonó el timbre, el mundo se detuvo. Abrió la puerta y ahí estaba Paula. Una sonrisa gentil, postura segura, simpatía en la mirada. Llevaba ropa deportiva ajustada, como si cada detalle de su cuerpo hablara de salud y movimiento. Su piel dorada brillaba con la luz del sol en la terraza. ¿Y sus ojos? ¡Ay! Esos ojos. Tenían una presencia difícil de explicar. Eran firmes, pero acogedores. Directos, pero suaves. Como si dijeran algo sin decir nada. «Buenos días», dijo con una voz dulce y segura. «Soy Paula, tu entrenadora personal». La empresaria guardó silencio unos segundos. Su corazón latía distinto y ella misma no entendía por qué. Nunca había sentido algo así, y mucho menos por otra mujer. Pero en ese instante, algo despertó. «Mucho gusto. Soy Isabela», respondió, intentando parecer natural. Pero el toque en el saludo, por más simple que fuera, pareció decir más que cualquier palabra. Paula sonrió con dulzura y empezó a sacar de la bolsa la cinta métrica, una tabla, todo lo que necesitaba para la evaluación inicial. «Empecemos con las medidas. ¿Te parece? Solo para tener una base», dijo con naturalidad. Isabela asintió, pero su mente ya no estaba del todo presente. Había algo en la forma de ser de Paula que la envolvía. Su manera de moverse, de mantener la calma y la elegancia incluso en los gestos más pequeños. Era como estar viendo una película en cámara lenta. Y por primera vez en mucho tiempo quería ver esa escena hasta el final. «Párate derecha, con los pies paralelos y los hombros relajados», indicó Paula con serenidad. Isabela siguió las instrucciones, intentando controlar sus propios pensamientos, pero todo a su alrededor parecía haberse silenciado. Solo estaban ella y Paula. La cinta pasó por sus hombros, con ese roce sutil de tela sobre la piel. Simple, profesional, pero que despertaba algo nuevo, como si ese momento cotidiano adquiriera un significado diferente. Paula recogió su cabello en una coleta alta, dejando al descubierto su nuca. Un detalle trivial, pero que hizo que el estómago de Isabela se revolviera suavemente. Se sintió vulnerable, pero, curiosamente, no quiso huir de eso. «Respira profundo», dijo Paula mientras se inclinaba para medir la cintura. Isabela obedeció, con el corazón acelerado. Todo era técnico, directo,
respetuoso. Pero dentro de ella, una revolución silenciosa estaba ocurriendo. Un sentimiento sutil pero intenso, que nacía sin pedir permiso. No sabía cómo nombrarlo, solo sabía que era real, que era fuerte, que no podía ignorarse. Y en ese momento, lo entendió. Por más que quisiera resistirse, ese encuentro la había sacudido de una forma que nadie antes había logrado. Y el entrenamiento apenas comenzaba, pero ya lo había cambiado todo, porque lo que comenzó como una simple rutina de ejercicio, ahora se estaba volviendo algo mucho más difícil de controlar. Isabela intentaba mantener la mente firme, como siempre lo había hecho en juntas, decisiones y contratos. Pero frente a Paula, todo era distinto. El enfoque se le escapaba, el control se deslizaba entre los dedos y todos sus sentidos parecían concentrarse solo en ella. La entrenadora hablaba con tranquilidad, con seguridad, concentrada en las anotaciones del entrenamiento. Mientras tanto, Isabela observaba cada uno de sus gestos. La ligereza al caminar, la forma en que se inclinaba para tomar la cinta, la voz suave que rompía el silencio del departamento con una presencia casi reconfortante. «Tu postura está excelente», comentó Paula, enfocada en registrar los datos. Su voz era amable, técnica, pero Isabela no podía evitar sentir que todo ahí parecía íntimo, aunque no hubiera nada más allá de gestos profesionales. Cruzó los brazos, en un intento de protegerse del torbellino interno que la invadía. Sentía el cuerpo ligero y al mismo tiempo tenso, como si cada célula estuviera en estado de alerta. Porque Paula no era solo belleza, era presencia, era una energía que llenaba todo el ambiente sin hacer esfuerzo alguno. Ahora vamos a alinear el plan de entrenamiento, ¿sí? Podemos comenzar con sesiones enfocadas en postura y fuerza, dijo Paula, acercándose una vez más y señalando puntos en la hoja con su pluma. Isabela asintió con la cabeza, pero por dentro, ya no era el ejercicio físico lo que la dejaba sin aliento. Era otra cosa, algo nuevo, vivo, inesperado. Jamás había sentido algo así por nadie, y mucho menos por una mujer. Pero era inevitable. Con cada minuto cerca de Paula, algo dentro de ella se reacomodaba. Paula caminó hacia el área de entrenamiento del departamento y empezó a ajustar los equipos. Su cabello recogido dejaba al descubierto la nuca delicada, donde se asomaba un pequeño tatuaje de ancla, casi invisible, pero llamativo por su sencillez. Un detalle tan discreto, pero que Isabela no pudo ignorar. Era como si esa figura representara exactamente lo que ella misma buscaba en ese momento. Anclarse a algo nuevo, firme, con sentido. El top negro de Paula moldeaba su figura con precisión atlética, transmitiendo no una sensualidad superficial, sino fuerza, disciplina y seguridad. Y eso, para Isabela, era fascinante. Era como si ese cuerpo contara una historia, de esfuerzo, de cuidado, de entrega. Una historia que, en silencio, ella también deseaba conocer. ¿Lista?, preguntó Paula, con esa sonrisa suave en la comisura de los labios. Isabela respondió con un leve gesto. Trataba de parecer tranquila, pero su corazón latía como en la primera junta importante de su carrera. Y no era por miedo, era por expectativa, por un sentimiento que aún no tenía nombre, pero que ya ocupaba todos los rincones de su pecho. La primera serie de ejercicios comenzó. Paula conducía todo con calma, explicando los movimientos con claridad, corrigiendo posturas con sutileza, manteniendo siempre una distancia profesional. Pero, incluso el aire entre ellas parecía cargado de algo diferente. Durante los estiramientos, Isabela intentaba mantener la concentración, pero se sorprendía a sí misma observando detalles sutiles. Los movimientos fluidos de Paula, la firmeza en sus gestos, la forma en que explicaba cada ejercicio como si conociera el cuerpo humano con la precisión de una artista. Era imposible no notar su dedicación. Era imposible no sentir admiración. Y también era imposible no preguntarse qué estaba pasando ahí, porque lo que antes parecía solo admiración, ya comenzaba a tomar una forma más profunda,
Isabela sentía algo que iba más allá de la curiosidad. Era como si su alma estuviera siendo tocada, provocada, despertada. Al final del entrenamiento, con la respiración ya más serena y los músculos aún calientes, Isabela se sentó sobre el tapete y simplemente se quedó mirando a Paula mientras guardaba los materiales. Silencio. Un silencio que decía más que 1000 palabras. «Eiji, lo hiciste muy bien hoy», elogió Paula, colocando la tabla dentro de su bolso. «Gracias, tú guías muy bien», respondió Isabela con un tono que rozaba la confesión. Y lo era. Una confesión silenciosa de que, en ese espacio, en ese intercambio de miradas y gestos, algo nuevo estaban haciendo. Paula sonrió, y su sonrisa fue más larga que de costumbre. Y en ese instante, Isabela lo supo. Ese entrenamiento no sería sobre bajar de peso, ni fortalecer, ni tonificar. Sería sobre descubrir, sentir, y quizás volver a empezar. A la mañana siguiente, todo transcurría con naturalidad, o mejor dicho, casi. El entrenamiento continuaba, pero lo que ocurría en el corazón de Isabela era todo menos técnico. Cada vez que Paula se acercaba para ajustar su postura o corregir algún movimiento, el aire cambiaba de textura. Era como si el ambiente adquiriera otra frecuencia, un silencio distinto, lleno de pulsaciones que no venían ni de la música de fondo ni del cronómetro, venían de dentro de ella. «Postura, Isa», dijo Paula, con voz baja, firme y sin querer, más envolvente que cualquier elogio. La empresaria, acostumbrada a dominar salas de juntas y negociaciones millonarias, se sentía ahí, completamente fuera de control. La forma en que Paula se acercaba para mostrar un ejercicio, cómo se movía con ligereza y precisión, despertaba sensaciones que Isabela ya ni sabía que podía sentir. No se trataba del cuerpo de la entrenadora, era la energía. Cómo ocupaba el espacio, cómo hacía que todo pareciera posible, nuevo, hasta peligroso. Un tipo de presencia que atravesaba las barreras profesionales sin romper ninguna regla. Durante las sentadillas, Isabela intentaba concentrarse en las instrucciones, pero le resultaba difícil no percibir el ritmo de los movimientos de Paula, siempre firmes, suaves, sincronizados. No se atrevía a mirarla directamente, pero cada gesto de la entrenadora parecía diseñado para provocar. O quizá era solo la mente de Isabela, entregada ya a la idea de ver señales donde quizá no había nada. «Está temblando, ¿verdad? Este ejercicio está exigente», comentó Paula, con una sonrisa en la comisura, natural, casi inocente, pero la forma en que sostuvo la mirada un segundo más decía otra cosa. Isabela solo respondió con una sonrisa tímida. Ya no sabía qué era desafío físico y qué era emoción a flor de piel. El entrenamiento terminó. Paula apagó el cronómetro, lanzó el cabello hacia un lado y se secó el rostro con la toalla. Isabela todavía estaba de pie, tratando de respirar profundo, pero algo dentro de ella ya había cambiado. No podía negarlo más. Había un abismo entre lo que sentía antes y lo que sentía ahora. Paula tomó su bolso y antes de salir lanzó esa mirada. Una que no se despide, sino que deja algo suspendido en el aire. Un tipo de mirada que lleva promesa, aunque sin palabras. Y en ese instante exacto, Isabela supo, eso no era solo un entrenamiento. Era el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero que, de alguna forma, ya formaba parte de ella. Más tarde, ya sola en el departamento, Isabela sintió el silencio caer como una manta pesada. El celular vibró y apareció el nombre de su esposo en la pantalla. Contestó sin pensarlo mucho. «Amor, la reunión se va a extender hoy. No me esperes, ¿sí?», dijo él con tono monótono, repetitivo. Ella solo respondió: «Está bien, que tengas buena reunión», y colgó. A diferencia de otras noches, no había frustración ni tristeza. Había un vacío, pero no desesperante. Era un espacio nuevo,
un espacio donde nacía otra cosa, una presencia que no estaba ahí físicamente, pero dominaba todos sus pensamientos. Paula. Isabela fue al closet, abrió un cajón y sacó una prenda especial, no por sensualidad, sino porque siempre representaba un momento en que ella quería sentirse viva. Y ahora, más que nunca, la necesitaba. Se vistió con calma, mirándose al espejo como quien intenta reconocer su propia alma. Y ahí, frente a sí misma, entendió. Aquella mujer reflejada estaba renaciendo. Se sentó en la cama, respiró profundo. Sus manos recorrieron el rostro, el escote, los brazos. Y con el toque suave de quien se redescubre, cerró los ojos y dejó que su mente se entregara a todo lo que sentía. No necesitaba imágenes explícitas para imaginar. Bastaba recordar la sonrisa de Paula, la firmeza en las instrucciones, la forma en que la miraba, como si viera algo más allá. Bastaba recordar cómo se sentía cerca de ella. Viva, despierta, real. Eso era. No se trataba solo de atracción física. Era un renacer emocional. Un espacio donde el deseo y el afecto se encontraban en un lugar seguro, dentro de ella, y que, poco a poco, tomaba forma. Isabela no sabía qué sentía Paula, todavía, pero algo dentro de ella decía, no solo ella estaba siendo entrenada. Y en ese silencio acogedor, con el corazón latiendo fuerte, entendió. Tal vez el amor no necesita gritar. A veces, empieza con el susurro más puro. Isabela apenas lograba concentrarse. Su mente estaba tomada por una mezcla de imágenes y sensaciones, como si los recuerdos de Paula se hubieran transformado en una presencia viva dentro de su piel. Era más que pensamiento, era una vibración, una memoria táctil de algo que, en realidad, nunca había ocurrido, pero que el cuerpo juraba haber vivido. En su mente, Paula no solo hablaba, susurraba. Esa voz grave, envolvente, sonaba con nitidez en su imaginación, como si las palabras estuvieran hechas de calor y fueran directo al centro del pecho. ¿Tienes idea de lo que despiertas en mí, Isa? Era lo que escuchaba, incluso en el silencio del cuarto. Y esas frases, tan simples, pero cargadas de intensidad, reverberaban como una melodía que se repetía. Cada vez removían más profundo, como si no fueran solo palabras, sino verdades que nadie jamás había tenido el valor de decirle. Frente al espejo, Isabela se miraba. Vestía esa misma prenda especial, un símbolo de cuánto estaba lista para reencontrarse. No se trataba de seducir al otro, era sobre sentirse dueña de su propio cuerpo, sobre mirarse con deseo, sobre permitirse admirar lo que durante tanto tiempo había sido solo una apariencia apagada. Era un redescubrimiento, y eso bastaba. El toque en sus propias manos era leve, cuidadoso, el corazón se aceleraba. El pecho subía y bajaba en respiraciones profundas. No había prisa, solo presencia. Cerró los ojos y se dejó llevar por el recuerdo de aquella sonrisa torcida, aquella mirada firme, aquella postura que decía más que cualquier frase. Y entonces, en una explosión de sentimientos que no venían del tacto, sino de la imaginación alimentada por el afecto, Isabela abrió los ojos y susurró bajito, con una sonrisa en el rostro. Mañana hay entrenamiento. A la mañana siguiente, el sonido del timbre resonó con un efecto casi simbólico. Era como si marcara el inicio de un nuevo capítulo. Isabela caminó hacia la puerta con pasos calmados, pero el corazón, ese ya corría desde hace mucho tiempo. Y cuando abrió, allí estaba ella, Paula. Llevaba leggings negras y top oscuro, el cabello recogido, el rostro ligeramente sonrojado y la sonrisa que mezclaba profesionalismo con algo que Isabela no lograba descifrar. Pero estaba ahí, siempre estuvo. «¿Buenos días? ¿Lista para otro desafío?», dijo Paula, con la voz dulce y firme a la vez, mientras acomodaba los equipos. «Siempre lista», respondió Isabela, con un tono más seguro de lo que sentía por dentro. El entrenamiento comenzó con estiramientos,
y Paula se colocó detrás de ella para guiar la postura. Las manos de la entrenadora tocaron su cintura con precisión, ajustando ligeramente, demostrando el cuidado de quien respeta límites, y aún así mueve profundamente a quien es tocada. Relaja los hombros. Así, ahora inspira. La guiaba con una calma casi terapéutica. Cada toque técnico estaba cargado de una energía sutil, pero poderosa. Era imposible ignorar cómo esa presencia hacía desaparecer todo a su alrededor. La respiración de Paula, la cercanía de su cuerpo, el calor que venía incluso sin contacto directo. Todo eso despertaba algo nuevo en Isabela. «Ahora vamos a probar tu movilidad», dijo Paula, agachándose suavemente para ajustar la posición de sus tobillos. Isabela sentía cada ajuste como si fuera una conversación muda entre ellas. Un diálogo sin palabras, hecho de pequeños gestos, y la mente, aunque luchaba por mantener el enfoque en el ejercicio, ya estaba lejos. Viajaba entre el toque sutil y el deseo de entender si eso era recíproco, si Paula también percibía lo que estaban haciendo ahí. «Perfecto, mantente así, respira profundo, vas muy bien», elogió Paula, con esa mirada breve que venía y se iba, dejando rastros de duda y expectativa. El entrenamiento continuó con movimientos dinámicos que exigían concentración, pero Isabela ya estaba completamente entregada a esa experiencia. No era solo un entrenamiento físico, era algo emocional, algo que tocaba capas más profundas, capas que ni siquiera sabía que aún estaban vivas. Paula mantenía su actitud reservada. Técnica impecable, nada que sobrepasara la línea profesional. Pero, aún así, había sutileza, había silencio lleno de significado, un cuidado que decía mucho, aunque no dijera nada. Y con cada estiramiento, con cada corrección de postura, el lazo entre ellas se fortalecía. Sin promesas, sin confesiones, sin nada explícito. Solo dos cuerpos y dos presencias compartiendo un espacio donde algo nuevo y profundamente verdadero estaba naciendo. Y en ese momento, ambas sabían que la intensidad del día siguiente no sería solo física. Y cuando el entrenamiento llegó a su fin, y Paula dijo, con una sonrisa contenida en los labios, «¿Mañana, a la misma hora?», Isabela simplemente asintió, pero por dentro ya lo sabía. Lo sabía con cada fibra de su cuerpo. No había marcha atrás. Algo dentro de ella había cambiado. Había cruzado un límite silencioso. Y no había forma de regresar al punto de antes. La sesión de esa mañana tenía una atmósfera distinta. Desde el momento en que Paula cruzó la puerta del departamento, parecía haber en el aire una tensión invisible, cargada de algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. La mirada de la entrenadora, que hasta entonces se mantenía profesional, por momentos se escapaba, vagaba por el cuerpo de Isabela con una intensidad difícil de disimular. Isabela, por su parte, se sentía vulnerable y viva como no se había sentido en mucho tiempo. Llevaba unos leggings de tela ligera, de cintura alta, que moldeaban sus curvas con precisión, y un top ajustado que enmarcaba su busto con delicadeza. Se sentía observada. Pero más que eso, se sentía deseada. Y eso despertaba en ella algo que había olvidado, una autoconfianza que no dependía de nadie más que de ella misma. «Hoy vamos a enfocarnos en fuerza y equilibrio, ¿de acuerdo?», anunció Paula, ajustando el cronómetro con una leve sonrisa. Su voz, naturalmente ronca, sonaba más grave esa mañana, como si también cargara algo más que palabras. El entrenamiento comenzó con un estiramiento lateral. Paula se posicionó detrás de Isabela, colocando las manos en su cintura con firmeza, ajustando sutilmente su postura. El toque, aunque técnico, despertaba sensaciones difíciles de controlar. El calor de sus manos, la precisión de los gestos, la cercanía de sus cuerpos. Todo eso formaba un escenario donde el control se volvía casi imposible. Y fue en ese contexto que ocurrió. Un pequeño desequilibrio de Isabela durante la transición de un movimiento hizo que Paula, al sujetarla para estabilizarla, deslizara ligeramente la mano por el costado de su torso, más cerca del busto de lo que quizá pretendía.
Un toque breve, accidental, pero cargado de electricidad. Isabela contuvo la respiración por un instante. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un calor repentino subió por su pecho, se extendió por la espalda y le hizo temblar levemente las piernas. Era como si un interruptor se hubiera activado, uno que ya no sabía cómo apagar. Paula lo notó. Enderezó la postura, carraspeó con discreción y, tratando de mantener la naturalidad, murmuró: «Solo fue un ajuste rápido en la escápula. Nada importante». Pero el rubor en su rostro decía lo contrario, y en sus ojos había una chispa, algo que brilló brevemente antes de que desviara la mirada. Isabela intentó recuperar el foco, pero su cuerpo lo delataba todo. El corazón acelerado, la respiración entrecortada y la mente ya lejos de ahí, imaginando posibilidades que, hasta pocos días atrás, jamás habría considerado reales. Paula, incluso con su postura firme y profesional, parecía sentir lo mismo. La forma en que evitaba el contacto visual directo, la manera en que sonreía, demasiado rápido, como quien intenta esconder lo obvio, todo lo delataba. «Vamos a enfocarnos en la respiración ahora, ¿sí?», dijo Paula, retomando la sesión, pero con una ligera oscilación en la voz. El tono estaba más bajo, más pausado, como si tratara de controlar algo, quizás sus propios pensamientos. A partir de ahí, todo se volvió más intenso, no en el ejercicio físico, sino en la tensión que envolvía cada gesto. Cuando Paula se agachaba para corregir la posición de los tobillos de Isabela, el movimiento revelaba el encaje perfecto de su cuerpo. No de forma explícita, sino con una elegancia sutil, donde la belleza física se encontraba con el límite del decoro. E Isabela observaba, sintiéndose arrastrada por algo más grande de lo que podía comprender. El sudor resbalaba lentamente por las sienes de Paula, bajaba por la línea de su cuello, seguía el contorno de la clavícula y desaparecía bajo la tela del top. Isabela se perdía en cada detalle, como si estuviera presenciando un espectáculo silencioso, cuidadosamente coreografiado para provocar, sin decir una sola palabra. El entrenamiento terminó con un último estiramiento. Ambas estaban más calladas de lo habitual. Había una especie de entendimiento no verbal entre ellas, un intercambio invisible pero cargado de significado. Paula recogió los materiales con calma, respiró profundo y antes de salir, se volvió hacia Isabela con una sonrisa breve. «¿Mañana, a la misma hora?» «Claro», respondió Isabela, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba otra vez. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas amplias, reflejándose en el suelo con un brillo suave y dorado. Otra sesión de entrenamiento estaba por comenzar, pero la atmósfera ya no era la misma. Había algo en el aire, más denso, más íntimo, un tipo de tensión emocional que ni el silencio podía esconder. Paula acomodaba los equipos con calma, ligas, pesas, colchonetas, todo en su lugar. Pero su mirada de vez en cuando se desviaba. Buscaba a Isabela, que ese día parecía más pensativa. Había algo diferente en ella. Estaba callada, la mirada perdida, como si hubiera dormido poco o llevara algo en el pecho que aún no sabía cómo expresar. «Respira, fuerza en el abdomen, Isa», guió Paula con suavidad, mientras se posicionaba detrás de ella para dirigir un movimiento. Sus manos descansaron nuevamente sobre la cintura de Isabela, y por un segundo, la empresaria cerró los ojos. Era un toque ligero, técnico, pero había consuelo ahí, una sensación de seguridad que hacía toda la diferencia. Durante un ejercicio de plancha, Isabela, apoyada sobre los codos, respiraba con dificultad. Estaba exhausta, pero algo se escapó. Una frase, un susurro casi imperceptible. «Al menos aquí, todavía siento que tengo algo de control». Paula arqueó ligeramente una ceja sorprendida. Fingió no escuchar, pero al ayudarla a incorporarse, comentó con naturalidad: «Hoy estás diferente. ¿Quieres hablar de eso?» Isabela dudó un instante. Luego sonrió, entre triste y resignada. «Creo que hay días en los que el cuerpo carga más de lo que los músculos pueden soportar, ¿no?» Paula asintió. Y en ese silencio compartido,
nació algo nuevo. No un deseo urgente, sino una comprensión, una conexión real, intensa y, quizás, inevitable. Isabela respiró hondo, acomodándose los mechones húmedos que se pegaban suavemente a su frente tras el entrenamiento. Soltó una sonrisa cansada, un poco incómoda, y dijo en un tono bajo, mezcla de desahogo y duda: «Ah, son cosas del matrimonio. Crisis, ¿sabes? Rutina. Él vive viajando y cuando está aquí, parece que no está». Paula se detuvo por un instante. Esa información inesperada encendió dos señales dentro de ella. Una, de alerta, algo que le pedía poner atención en la fragilidad emocional escondida en esas palabras. Y otra, mucho más íntima. Una especie de fuego silencioso, algo que había estado empujando al fondo de su mente por días en nombre del profesionalismo. Pero ahora, al escucharlo directamente de Isabela, todo cambiaba. De repente, lo que era solo atracción se convertía en posibilidad. «Entiendo», respondió intentando mantener un tono neutral, aunque no logró esconder por completo la gravedad que se escapaba en su voz. Un grave suave, un poco arrastrado, que dejaba en el aire algo más que simple empatía. Desde ese momento, algo cambió entre ellas. La idea de que Isabela estaba vulnerable, abierta a algo nuevo, aunque no lo dijera con todas sus letras, abría una puerta que Paula jamás pensó ver sin llave. Ya no se trataba solo de deseo, se trataba de presencia, de llenar un espacio que claramente estaba vacío. Como si el destino conspirara con ese cambio de ambiente, el siguiente ejercicio requería contacto más cercano. Paula se colocó detrás de Isabela para guiarla en el movimiento de sentadilla asistida. Sus manos descansaron firmes en la cintura de la empresaria, justo donde el cuerpo se afina y encuentra la curva de la cadera. Un toque técnico. Pero el cuerpo de Isabela reaccionó, y Paula lo sintió. No era agotamiento, no era falta de equilibrio, era otra cosa. Algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Pero ambas entendían muy bien. Isabela intentaba mantener la concentración, pero era como luchar contra un vendaval con una hoja de papel. Cada vez que Paula ajustaba su postura, con toques que iban desde la zona lumbar hasta el centro de la espalda o descendían hacia la línea de la cadera, su respiración se volvía irregular. Sus manos se aferraban al tapete. Sus ojos se apretaban. Era como si su cuerpo estuviera al borde de un colapso emocional, sensorial. Al final del entrenamiento, mientras Paula organizaba los accesorios en un rincón de la sala, sus ojos se cruzaron con los de Isabela durante demasiado tiempo como para que fuera accidental. Fue una mirada cargada de silencio, un silencio que decía todo. Te veo, te siento, y si tú quieres, estoy aquí. La línea que separaba lo profesional de lo personal se hacía cada vez más delgada. El deseo, antes contenido, ahora tomaba forma. Un intercambio mudo, hecho de gestos contenidos y palabras no pronunciadas. Cuando Paula cruzó la puerta para irse, ajustando la correa de la mochila en su hombro, un pensamiento la invadió con claridad. Si ese matrimonio ya no es un refugio, tal vez Isabela esté lista para descubrir lo que es ser verdaderamente tocada por alguien que ve quién es ella. A la mañana siguiente, el ambiente del departamento parecía diferente. El sol entraba con la misma intensidad, pero el clima era más denso. El lugar que antes solo era escenario para sesiones de entrenamiento, ahora era territorio de tensión emocional y tal vez de descubrimientos. En cuanto Paula cruzó la puerta, Isabela sintió un tipo de nudo en el estómago, una alarma del cuerpo, como si presintiera que algo estaba a punto de cambiar, y ya no habría vuelta atrás. Paula intentó mantener la compostura, pero al mirar a Isabela, vio mucho más que a una clienta esperando el inicio del entrenamiento. Vio a una mujer que desbordaba con cada gesto, la forma en que la ropa moldeaba su cuerpo, la suavidad del top, el brillo sutil en su piel. Todo en ella parecía haber adquirido otra luz. La belleza de Isabela ahora venía acompañada de una energía distinta.
una fuerza delicada, una sensualidad silenciosa, pero palpitante. ¿Lista, Isa?, preguntó Paula, con una sonrisa que intentaba ser ligera, pero traía algo más. ¿Una invitación, quizá? Creo que sí, respondió Isabela, tratando de sonar firme, pero había una duda en su tono, una entrega disfrazada. Los primeros ejercicios comenzaron, pero pronto el enfoque técnico dio paso a algo mucho más sensorial. Una vez más, Paula se colocó detrás de Isabela para guiar la sentadilla, y, al tomarle la cintura, sintió una leve tensión bajo sus dedos. Era como si el cuerpo de Isabela esperara el toque, como si cada célula respondiera antes que su mente. Los ajustes técnicos tomaron una cadencia casi coreografiada. Los dedos de Paula se deslizaban con lentitud por la parte baja de la espalda, subiendo suavemente por los costados hasta los hombros. Un toque preciso, pero que dejaba en el aire un escalofrío. Cuando tomó los brazos de Isabela para corregir el alineamiento, el contacto sutil entre sus cuerpos provocó una descarga eléctrica silenciosa. El pecho de Paula rozó brevemente la espalda de Isabela. Un gesto accidental, pero sentido como una confesión. Isabela suspiró. Las piernas le temblaron. El mundo pareció ir más lento por un instante. Y, al girar el rostro, sus ojos encontraron los de Paula. Estaban tan cerca que el silencio entre ambas se volvió ensordecedor. Fue en ese instante, sin planeación, sin barreras. La mirada se convirtió en gesto, y el gesto en impulso. Paula tocó el rostro de Isabela con delicadeza, sus dedos rozando la línea de la mandíbula. La atrajo suavemente por la nuca, con una firmeza tierna, y se acercó. No fue un beso precipitado, ni atrevido. Fue un encuentro, un sellar de labios que llevaba semanas gestándose entre tensión, miradas cruzadas y silencios llenos de significado. Isabela tembló ligeramente, pero no retrocedió. Cerró los ojos y sus manos tocaron la espalda de Paula, sintiendo el calor de su piel bajo la tela. El beso se mantuvo firme, pero sin exagerar. Solo una invitación prolongada, un despertar. Las manos de Paula seguían en la cintura de Isabela, atrayéndola con cuidado, conectando sus cuerpos por la cercanía. Las respiraciones se encontraban. Los corazones latían rápido, pero dentro de una calma profunda. Era como si el mundo alrededor se hubiera silenciado y solo existiera ese momento, breve pero eterno. Paula se alejó lentamente, con la frente aún pegada a la de Isabela, y susurró con una voz trémula: «Isa, si esto es demasiado para ti, dime ahora». La respuesta vino solo en la mirada, una mirada firme, llena de valor, llena de deseo. Y en ese momento, ninguna de las dos necesitó decir nada más. Pero Isabela no dijo ni una sola palabra. Solo sostuvo la nuca de Paula con firmeza, atrayéndola de nuevo para otro beso. Esta vez, sin titubeos, sin huir. Permitió que su cuerpo, tan contenido hasta entonces, tomara el control, guiado por un sentimiento que venía creciendo en silencio desde hacía mucho tiempo. Era como si, por fin, hubiera encontrado un lugar donde podía simplemente entregarse. ¿El entrenamiento? Ya no importaba. El verdadero ejercicio ahora era otro, el de sentir. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabela se dio cuenta de que quizás eso era exactamente lo que necesitaba para reencontrarse consigo misma. A la mañana siguiente, el ambiente estaba cargado con algo difícil de explicar. No se trataba solo del sudor o de la rutina. Había ahí una energía nueva, densa, casi eléctrica. Cuando Paula entró al departamento, el corazón de Isabela se aceleró. Un nudo en el estómago le avisaba que algo importante estaba por suceder. Algo que tal vez su mente aún no comprendía, pero que su cuerpo ya sabía de memoria. Paula intentó mantener su aire profesional, pero bastó una sola mirada para que todo dentro de ella se tambaleara. La forma en que la ropa deportiva de Isabela resaltaba sus curvas, el leve rubor en su piel, el brillo en sus ojos.
Todo en ella parecía invitar, aunque en silencio, a algo más profundo. Paula sabía que estaba ahí para guiar una nueva sesión, pero por dentro sentía que cada paso las conducía a otro tipo de conexión. ¿Y lista, Isa?, preguntó con una sonrisa contenida, pero que no podía ocultar lo que en realidad cargaba. «Creo que sí», respondió Isabela, con la voz levemente quebrada, como quien intenta sonar firme, pero ya ha sido tocada por dentro. Los primeros ejercicios comenzaron, pero la tensión era evidente, presente, imposible de ignorar. Cuando Paula se acercó para ajustar la postura de Isabela durante una sentadilla, sus manos se posaron de nuevo sobre su cintura. Era un gesto técnico, pero que ahora llevaba algo más. Un segundo de más en el toque, una pausa sutil entre el ajuste y el alejamiento, como si los dedos reconocieran ese lugar como su hogar. Isabela reaccionó de forma instintiva. Su cuerpo se calentó, su respiración vaciló, sus sentidos estaban a flor de piel. Cada roce suave, cada orientación susurrada al oído, hacía que su corazón latiera más rápido. Cuando Paula la sostuvo de los brazos para alinear los hombros, sus cuerpos se acercaron tanto que era imposible no sentir el calor mutuo. Las respiraciones se mezclaban. La distancia entre ellas era mínima y estaba a punto de desaparecer. Fue en ese momento, sin planes, sin lógica, solo impulso. La mirada de una encontró la de la otra. Una invitación muda flotó en el aire. Y entonces, como si el tiempo se congelara alrededor, Paula llevó su mano al rostro de Isabela, acariciando con delicadeza su mandíbula, y la atrajo lentamente, sellando sus labios con los de ella. El beso, cargado de emoción y deseo contenido, fue suave al principio, pero pronto ganó intensidad. Un encuentro de sentimientos que habían sido reprimidos por demasiado tiempo. Isabela no dudó. Su cuerpo respondió como si, por fin, hubiera encontrado un lugar seguro. Sus manos se deslizaron por la espalda de Paula, sintiendo su firmeza, su presencia, su calor. El beso se profundizó, y cada gesto era una confirmación silenciosa de lo que ambas estaban sintiendo. Aún conectadas, Paula guió a Isabela hasta el sofá, de forma natural, sin romper el beso. Sus manos exploraban con ternura y cuidado, de los hombros a los brazos, de la cintura a la cadera, sin prisa, sin excesos. Era una danza de intenciones, donde todo decía: «Estoy aquí, si tú quieres». «Isa», susurró Paula, con la respiración entrecortada, manteniendo su frente pegada a la de ella. «Si quieres que me detenga, solo dime». Pero Isabela respondió solo con otro beso. Un beso decidido, firme, lleno de significado. Ya no había dudas. Finalmente, se estaba permitiendo sentir y dejar que su corazón guiara el camino. Esa mañana no fue como las demás, porque ahí, entre roces sutiles y palabras no pronunciadas, entre respeto e intensidad, nació algo nuevo, algo que ninguna de las dos se atrevía a prever, pero que ambas deseaban profundamente vivir. Y es en ese momento, en ese punto exacto entre el descubrimiento y la entrega, donde esta historia, por ahora, hace una pausa. Porque la gran pregunta que queda es: ¿tendrá Isabela el valor de cruzar esa línea? ¿Se permitirá vivir algo que quizás solo otra mujer podría despertar? Si quieres saber hasta dónde puede llegar esta historia, deja tu like en este video, suscríbete al canal para no perderte la continuación y comenta aquí abajo: «Quiero la parte 2». Tu apoyo es lo que permite que estas historias sigan cobrando vida. Nos vemos en el próximo video.